Me imagino que muchos de ustedes han escuchado en algún momento este evangelio del apóstol Mateo y les suena en los oídos, pero también por lo que significa el papado, no solo el día de hoy, sino que lo que ha significado en toda la tradición de la Iglesia. Porque, a diferencia de muchas otras religiones, nosotros tenemos una tradición, ¿no?, que es tan antigua, desde los tiempos apostólicos, y que juega un papel muy importante para la doctrina de la fe y también para la marcha de lo que es la Iglesia, cuerpo de Jesucristo, ya que Él es la cabeza. Pero Él se dignó de elegir a un grupo que le acompañó por todas partes donde fue proclamando el Evangelio, y de entre ellos eligió a uno en particular, que no era el más santo, que no era el más especial en sentido que no puede no hacerse una comparación con los otros apóstoles, pero sí ocupa un lugar muy especial entre los 12 por la historia que conocemos de aquel que dudó muchas veces, siempre pescador, siempre digo no en sentido peyorativo, decir mirar hacia abajo, sino que porque podía haber elegido a otro o a otros, pero eligió a Pedro. De hecho, Pedro, ustedes saben que luego él se trasladó a Roma, donde fue martirizado, y quedó uno de Juan el Mayor como el patriarca de la iglesia en Jerusalén, de lo que comenzaba allí como la iglesia de Jesucristo, ¿no? Él quedó a cargo allí, y no Pedro. Pedro fue a predicar a Roma junto con Pablo, aunque se quedó Pedro en Roma, porque Pablo continuó su predicación entre los llamados gentiles o el mundo griego, así como fundó iglesia junto con otros discípulos en Corinto. Ya sabéis la historia, ¿no?, de los tesalonicenses y otras pequeñas iglesias donde fue Pablo a predicar. Pero Pedro se quedó en Roma, y es allí que fue, como digo, fue dicho más pesado. Pero en él la tradición se ha mantenido hasta el día de hoy. Y eso es lo que se llama la tradición apostólica, no solo del Papa, que es un obispo entre todos los obispos, pero elegido como el principal. De hecho, ustedes saben que él tiene una iglesia como obispo de Roma. No sé si algunos han visitado Roma aquí, han estado en Roma y han ido a las grandes catedrales, que son 4, ¿no?, que es San Pedro, San Pablo Extramuros, Santa María Maggiore y Juan de Letrán. Pues la iglesia San Juan de Letrán es la parroquia del Papa, como obispo de Roma y como el representante entre todos los obispos, aunque era cardenal, y como son los cardenales los que eligen al Papa, pero él tiene una iglesia, San Juan de Letrán. Bien. Esa tradición hasta el día de hoy se mantiene no solo en la elección del romano pontífice, sino también en todos los que forman parte de la jerarquía de la iglesia. Es decir, los obispos, los sacerdotes, aquellos que están consagrados, diáconos, que están consagrados y participan de esta tradición apostólica. Pues bien, la pregunta que escuchamos del Evangelio el día de hoy, yo creo que es una pregunta hecha, claro, entre los apóstoles o los amigos de Jesús, los que le acompañaban allí en todo momento, para que pudiesen responder de acuerdo a lo que no viniese racionalmente como respuesta, sino como una respuesta de fe. Pero la fe es una acción que está más allá del hecho solamente humano, sino que también está la gracia de Dios. Y esa gracia ya la conocemos nosotros cuando celebramos el sacramento del bautismo, porque se hace presente allí, y lo mismo también en el sacramento de la confirmación. Hay una gracia especial que pasa por los símbolos, pero los símbolos son símbolos, pero lo que simboliza en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra fe tiene ese valor incalculable. Pero fundamentalmente allí podemos nosotros observar y participar de lo que es la gracia de Dios.
Y esa gracia que se mantiene más allá de lo que es la parte humana de esta iglesia, que somos todos nosotros que formamos parte de este cuerpo, se mantiene allí en la cabeza que es Jesús. Y Jesús le dio un poder especial a Pedro. Ustedes saben que ese poder, bueno, no se ejercita todo el tiempo, lo que se llama la infalibilidad papal, cuestionada por muchos hasta el siglo XIX, especialmente en el centro de Europa. ¿Qué es eso de ese poder que tiene el Papa? Un poder fuera de este mundo. Bien, podemos delimitarlo así, pero el Papa no lo usa todo el tiempo. No crean ustedes que el Papa toca algo y se convierte en oro, ¿no? No, porque es un ser humano. Pero ese poder está cuando él habla como representante de toda la Iglesia Universal para declarar, por ejemplo, un dogma. Si hablamos de los últimos dogmas, bueno, de la Inmaculada Concepción, pero bueno, él solamente en ese momento utiliza ese poder especial. Y hay una fórmula, dice: yo con todo el poder de la Iglesia Universal declaro, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. Bien, pero ese es un momento especial. Ahí tiene un asentimiento de toda la Iglesia Universal. Él no anda todo el tiempo, por eso que lo que escribe no anda todo el tiempo, eso es algo que es infalible, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben de que algún papa, esto es historia, pero bueno, ustedes se acuerdan de Pablo VI, ¿no? En los años 60, Pablo VI fue muy criticado por una famosa encíclica que tenía que ver con muchas cosas que están en el ámbito de vida de la discusión, que era Humani Vitae, la moralidad y la ética en torno a muchas definiciones que pasan por la concepción natural, bueno, y otras cuestiones morales. Fue muy criticado, claro, porque los círculos intelectuales del centro de Europa, más allá de criticar la infalibilidad del Papa, el poder es especial, también entraban en esa parte que, bueno, los científicos tenían muchas visiones. El Papa no es científico, el Papa no es experto en todas las ciencias. Busca asesoramiento muy serio, muy profundo, para llegar a ciertas definiciones que están en las encíclicas. Pero las encíclicas son una visión y reflexión como la última, que tiene que ver sobre el respeto al medio ambiente, ¿no? Lo último que ha escrito el Papa, en la última encíclica del Papa Francisco. Pero eso puede ser muy discutible en cuestión de expertos en diferentes ciencias. El Papa no quiere colocarse al frente como que yo soy el experto en moral, el experto en filosofía, el experto en ingeniería mecánica, el experto en ingeniería cuántica, el experto en biología, el experto en desarrollo tecnológico. No. Solo es una reflexión, pero basado en principios de la fe y la doctrina que tienden a una visión general que sirva para que los católicos tomen una postura, reflexionen libremente, utilicen esta parte y piensen, que es lo más difícil, porque yo creo que la acción dinámica más compleja es pensar, porque duele la cabeza, ¿no? Cuando uno piensa profundamente, duele la cabeza, y como nadie quiere que duele la cabeza, ¿para qué pensar? Incluso en las cosas más simples se nota que a la gente le falta pensar. Todos decimos: sí, yo pienso, pero yo pienso es una muletilla, como el yo creo, ¿eh? Yo pienso, pero piensa, ¿qué usted? ¿Qué piensa realmente? Porque eso es un ejercicio muy serio y profundo. Pensar. Duele la cabeza, ¿verdad? Duele la cabeza. Por eso mejor no pensar. Pero bueno, a lo que voy. Está allí la reflexión. Y la pregunta yo quisiera hacerla un poco más general, porque no solamente dirigía a Pedro, sino que a todos los que estaban allí. Y también se nos puede dirigir el día de hoy a nosotros. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? ¿Es un profeta? Algunos podrían contestar: sí, un profeta, un luchador. Otros: un revolucionario. Sí, revoluciona todo, pero está allí para la revolución. Otro: un ser muy espiritual, muy profundo en su vida de oración y solo allí en ese ámbito. Y otro muy activo, ¿no? Ahí con la gente, en la acción, en la pastoral concreta, ¿no? En la praxis, en la pragmática allí, ¿no? Pero
realmente? Yo creo que es la suma de todo eso, y aún más, porque es imposible definirlo. Nos quedamos cortos, definir a Dios. ¿Cómo definir a Dios y al Hijo de Dios? Yo creo que es casi imposible, pero tenemos algunas ayudas mágicas que nos permiten, nos ofrecen la posibilidad de entrar en el conocer quién es Jesús, qué representa en mi vida. Y el Papa, cuando la imagen de Pedro respondiendo, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías. ¿Y qué dice el Evangelio? Bueno, que la respuesta no viene solamente de lo racional, sino que viene de una experiencia aún más allá, mucho más profunda, de lo que yo puedo aprender en la vida, de las cosas que yo aprendo, de todo lo que aprendo, ese trabajo interno de reflexionar aquello seriamente para que luego desde allí aparezca la respuesta. Esa fue la respuesta de Pedro, pero claro, Pedro al final respondió algo que estaba más allá de su conocimiento, porque luego, claro, ya sabemos que fue el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, le negó 3 veces y dudó muchas veces. Pero claro, humanamente lo que nos sucede a todos. Y en la historia del papado, si hablamos no solo de Pedro y Pablo, hay momentos de la iglesia también, en la historia de la iglesia, muy oscuros. Yo recuerdo cuando estaba estudiando teología, me dediqué a leer la historia de un famoso, una historia de la iglesia de un famoso historiador de nombre Pastor. Y Pastor, que escribió más o menos a final del siglo XIX, eran una cantidad de 15 tomos, 16 tomos muy antiguos que estaban en la biblioteca allí. Y claro, cuando él fue a hablar con el Papa en ese tiempo, y le dijo, mire, yo quisiera hacer una historia de la iglesia, pero muy honesta, la historia de los papas. Y el Papa en un momento le dijo, bueno, mire, usted tiene acceso a la Biblioteca Vaticana, usted puede entrar a estudiar allí, pero sea muy justo. Porque la historia, ustedes saben que puede contarse de diferentes puntos. Y él escribió una historia en 16 tomos, si no me recuerdo bien. Y claro, hay un momento allí de la iglesia del Renacimiento, de la iglesia del tiempo medieval, que fue bastante oscura. Por ahí aparecen los nombres de Papa de la famosa familia de los Borgias, la historia de los Borgias y otros por allí, que eran cosas que, bueno, no las voy a contar ahora. No se va a escandalizar el día de hoy uno de esas cosas, porque se ven cosas peores el día de hoy. Pero, curioso, más allá de aquello, la iglesia se ha mantenido en esta tradición apostólica hasta el día de hoy, buscando limpiar, purificar momentos muy oscuros, no llegar a una iglesia que el día de hoy muchos que estarán de acuerdo y muchos que a lo mejor no están, pero reconocen, por ejemplo, en la figura del Santo Padre, a la persona que quiera acercar la iglesia, especialmente a los más sencillos, acercar la iglesia a aquellos que no creen, acercar la iglesia a aquellos que están dubitativos, acercar la iglesia a aquellos que tienen muchas preguntas o que están con la pregunta de ¿quién es Jesús? Realmente no pueden responder o tienen respuestas que se mezclan por distintos derroteros, distintos caminos, pero está intentando dar una cara distinta al día de hoy de la iglesia. Una iglesia que pasa por distintos momentos bastante conflictivos en muchos lugares, pero aún así es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo, y por lo tanto no se puede equivocar esta iglesia. ¿Cómo se va a equivocar si la cabeza es Cristo? Sufre en la parte humana, porque así lo ha querido Dios. Sufre en esta parte limitada, porque así es el querer de Jesucristo. Pero la gracia se mantiene allí en cada uno de nosotros y depende de qué manera con sabiduría podemos responder. El día de hoy tenemos también en la primera lectura, escuchábamos el relato de los hechos de los apóstoles, acá, no en la lectura del diccionario. Escuchábamos, tengo un montón de papeles, no sé cuál papel va a ser al final de todo. Y escuchábamos ahí con claridad ese proceso que está más allá del entendimiento humano. Es decir, todo ese proceso por donde pasa allí el apóstol, ¿no es cierto?, en la cárcel, que estaba ahí Pedro en la cárcel, y al final la gracia de Dios le permite salir, pero él yo creo que igual vivía o vivió, no encarcelado, pero sí en muchos momentos de su vida, en una cierta
prisión para realmente descubrir quién es o quién era para él Jesucristo. Pero llegó hasta el final, es decir, pasar por el martirio, de ser crucificado. Y ustedes saben que cuando fue crucificado, él pidió ser crucificado no como Jesús, sino con la cabeza hacia abajo. Dijo, yo no soy digno de morir como el Maestro. No, que me crucifiquen de esa manera. Y así fue crucificado como un vulgar ladrón, como era la tradición, la ley en Roma. Ser crucificado como un vulgar ladrón. Así eran todos los que estaban en contra del Imperio Romano y eran o fueron ajusticiados de esa forma. Bien, hasta el día de hoy nos mantenemos en esa tradición apostólica, en la figura representativa del día de hoy, que es el Santo Padre. Es una figura que está allí, pero más que figura, es también el hecho de ver la posibilidad de que la gracia de Dios sigue trabajando en esta iglesia que, como he dicho, humana, en su parte humana, sufre. Claro que sufre. Pero yo creo que cuando sufre también como imagen y semejanza de su Maestro, a imagen de semejanza de Jesús. Jesús murió en la cruz, pero resucitó. A lo mejor nosotros también pasamos por muchas veces en nuestra vida, por ese sacrificio. De no entender muchas cosas, de justificar muchas cosas que no se deben justificar, criticar muchas cosas que deben ser criticadas, pero como haciéndose un lado, ¿no? Como alguien me dijo una vez, yo soy muy crítico a la figura del Santo Padre, de los últimos papas, muy crítico y creo que no está bien todo. Digo, bueno, me parece bien que usted critique, pero no se vaya. Abandonar el barco cuando se está hundiendo es muy fácil, ¿no? Es bueno quedarse dentro. No digo hundirse porque esto saldrá a flote. Y así es como va a flote, como la barca